Hola, mi nombre es Sebastián Carmona y este es el video de socialización para la cuarta fase de la biología. Ahí me corresponde el punto uno, que es el efecto determinista y estocástico. Les voy a hablar un poco sobre la diferencia de estos dos efectos. El mecanismo del efecto determinista es de lesión letal o en muchas células, mientras que la del estocástico es una lesión subletal en una o en pocas células. La naturaleza del efecto determinista es somática, mientras que la del estocástico es somática o también puede trascender en las descendencias. La gravedad del efecto determinista puede depender de la dosis, mientras que la del estocástico es independientemente de la dosis. El efecto determinista sí tiene dosis de umbral, mientras que el estocástico no. La relación de la dosis-efecto del determinista es lineal, mientras que la del estocástico puede ser lineal o cuadrática. Y la aparición del efecto determinista es inmediata o tardía, mientras que la del estocástico siempre es tardía. En sí, el efecto determinista es aquel que aparece como consecuencia de elevadas exposiciones a la radiación y son efectos predecibles que producen daños a un gran número de células, es decir, que si hay una dosis por debajo del umbral no se producirán dichos efectos. A continuación les daré tres tipos de ejemplos para este efecto. El primero, un paciente que recibe radioterapia para tratar algún tipo de cáncer, la dosis de radiación que recibe es demasiado alta y como consecuencia le provocará la caída del cabello de manera temporal. El segundo, un hombre que recibe radioterapia para tratar un cáncer de próstata, la dosis que recibe radiación en el área testicular es demasiado alta, lo que ocasionará una esterilidad temporal. Y por último, el trabajador de una planta nuclear accidentalmente recibe una gran dosis de radiación. Esta le daña el tejido pulmonar, lo que conduce a una fibrosis pulmonar y como consecuencia se le dificultará la respiración. Los efectos estocásticos. Los efectos estocásticos son aquellos que se caracterizan por el hecho de que la probabilidad de que ocurra el efecto depende de la dosis de la radiación, ya que el aumento de la dosis de la radiación conduce a un aumento de la probabilidad de transmisión de alguna célula del organismo. No obstante, el propio efecto o la gravedad del mismo no depende de la dosis recibida, depende de aspectos como el tipo de radiación, la localización de las células potencialmente malignas y las características del individuo expuesto. Y para finalizar, les daré tres ejemplos para que entiendan un poco mejor ese tipo de efecto. El primero, el aumento de probabilidad de malformaciones congénitas en el feto por la exposición a la radiación de la madre durante el embarazo. El segundo, una mujer que a lo largo de su vida recibe múltiples radiografías y tomografías computarizadas para diagnosticar diversas enfermedades, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en un futuro. Y tercero, un niño que recibe radioterapia para tratar un neuroblastoma, que es un tipo de cáncer infantil, aumenta el riesgo de padecer leucemia en un futuro. Muchas gracias. Buenas tardes compañeros y tutor, mi nombre es Valentina Carvajal Zuluaga, soy estudiante de Tecnología en Radiología de Imágenes Diagnósticas el segundo semestre. Bueno, vamos a hablar de esta actividad. Elabore un cuadro que contenga la composición, porcentaje anatómico y molecular del cuerpo humano. Bueno, entonces podemos ver. El oxígeno es un 65%, que sería agua, y el porcentaje molecular sería de 60 a 70%. Acá podemos verlo, que sería el oxígeno, eso es lo que compone el cuerpo humano. El carbono sería un 18.5%, la molécula sería proteínas, porcentaje molecular sería de un 10 a un 15%. Acá podemos verlo, el carbono. El hidrógeno sería un 9.5% en porcentaje anatómico, la molécula serían los carbohidratos y el porcentaje sería de 1 al 2%. El nitrógeno acá podemos ver, el hidrógeno, perdón, acá podemos verlo. El nitrógeno sería de un porcentaje anatómico en 3.2%, que serían los ácidos nucleicos ADN y ARN, que sería el 0.5%, el porcentaje molecular, que podemos verlo acá el nitrógeno. Y otros que serían otras enzimas de las que está hecha el cuerpo humano, que sería el calcio, que sería porcentaje anatómico el 1.5, que sería la hidroxiapatita, que sería el 1 o 2% en porcentaje molecular. El fósforo sería el 1%, que sería el porcentaje anatómico, que serían fosfolípidos, que sería el 1%. El potasio, que sería porcentaje anatómico 0.4%, esto sería un electrolito y sería en porcentaje molecular sería el 0.2%.
El azufre sería el 0.25%, que serían los aminoácidos como molécula, y porcentaje molecular sería el 0.5%. El sodio sería el 0.2%, que también es un electrolito, y sería el 0.2% en porcentaje molecular. El cloro sería el 0.2% y sería también otro electrolito en molécula, y en porcentaje molecular sería el 0.2%. El magnesio, el porcentaje anatómico sería el 0.5%, que sería la clorofila, y el porcentaje molecular sería trazas. ¿Eso qué significa? Que son pesos moleculares demasiado pequeños. En esos también está el hierro, que sería el 0.006%, que sería la hemoglobina, también tiene un porcentaje molecular en trazas. El zinc sería el 0.003%, que serían las enzimas, que también son trazas en porcentaje molecular, y el yodo sería el 0.00004%, que serían las hormonas tiroideas, que también tienen un peso molecular en trazas. Más o menos acá en el dibujo podemos ver más o menos en la composición cómo está compuesto nuestro organismo, cuáles son los bioelementos primarios, que sería el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, y los bioelementos secundarios, que sería el sodio, el potasio, el calcio, magnesio, cloro y hierro. Eso era todo, muchas gracias, que estén muy bien, feliz tarde. Hola, mi nombre es María José Velázquez González, estudiante del programa Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAM. En este video daré explicación a la fase número 4, radiobiología, actividad número 5, ciclo celular. Bueno, el ciclo celular es un conjunto ordenado y secuencial de eventos que tienen lugar en todas las células en general. En este se involucra el crecimiento eventual y la producción de las células hijas, y es fundamental para la existencia de los seres pluricelulares. Este inicia en la aparición de una célula joven y culmina en su maduración, o sea, en la división celular, creando así nuevas células. Esto se realiza en conjunto con unos estímulos y respuestas bioquímicas que garantizan toda la producción ordenada de los tejidos del cuerpo. Fase G1. Esta es la primera fase del ciclo celular. Esta consiste en el crecimiento celular con síntesis de proteína y ARN. En este periodo transcurre el fin de la mitosis y el inicio de la síntesis del ADN. Tiene una duración de 6 a 12 horas, y durante este tiempo la célula duplica su tamaño. Y como resultado de esto se codifican las proteínas responsables de su fenotipo particular. La fase S es la segunda fase del ciclo, y en esta se produce la explicación o la síntesis del ADN. Como resultado de este, cada cromosoma se duplica y queda formado con dos cromatinas idénticas. Tiene una duración de 10 a 12 horas y ocupa alrededor de la mitad del tiempo que dura todo el ciclo celular en una célula. La fase G2. Esta es la tercera fase del crecimiento celular, y en esta continúa la síntesis de proteína y ARN. Al final de este periodo es cuando se observa en el microscopio el cambio de la estructura celular. Y esto indica el principio de la división celular. Tiene una duración entre 3 y 4 horas y termina cuando la cromatina empieza a condensarse al inicio de la mitosis. La fase M y última fase es la división celular, en la que una célula progenitora se divide en dos células hijas idénticas. Esta fase incluye la mitosis, a su vez dividida en una profase, en una metafase, anafase, telofase y citocinesis. Este inicia ya en el anafase mitótico con la formación de surcos de segmentación. Dura más o menos de 30 minutos a 40. Gracias. Hola, mi nombre es Julián González, soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD, hago parte del curso de Radiobiología y Radioprotección, y en este video daré solución al punto 7 de la actividad, que me pide justificar la siguiente afirmación. La concentración de oxígeno, edad y la recuperación celular son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. Bueno, es decir que la concentración de oxígeno, la edad y la recuperación celular sí son factores que afectan las consecuencias de las radiaciones emitidas, puesto que las células varían de acuerdo al ambiente que las rodea. En cuanto a la concentración de oxígeno, las células que son más oxigenadas, las que están bien oxigenadas, son más sensibles a la radiación ionizante, a diferencia de las células hipóxicas, es decir, las células que tienen bajos niveles de
de oxígeno, ya que el oxígeno tiene la capacidad de potenciar el efecto dañino de la radiación sobre el ADN, dado que pues, generan unos radicales libres que son altamente reactivos. Las células tumorales suelen tener algunas regiones hipóxicas bajas en concentración de oxígeno, lo que las hace más resistentes a las radioterapias. En cuanto a la edad, las células más jóvenes y en división activa son más radiosensibles que las células envejecidas o que las que están en reposo. Las células maduras y diferenciadas tienden a ser más resistentes a la radiación debido a que la tasa de división celular es menor. La recuperación celular, podemos decir que la capacidad que tienen las células para reparar el daño en el ADN, el daño inducido pues, por la radiación ionizante, influye en su radiosensibilidad. Las células deficientes en los procesos de reparación del ADN son más susceptibles al daño radioinducido y por lo tanto son más radiosensibles. La concentración pues, de oxígeno, la edad celular y la capacidad de recuperación son factores que se tienen muy en cuenta a la hora de planear y ejecutar radioterapias, tratamientos de radioterapias, ya que esto es lo que utilizan pues, en los pacientes, por ejemplo los que tienen cáncer, tienen en cuenta todos estos datos que acabo de mencionar acá. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lady Gutiérrez, soy estudiante de la UNA, estoy estudiando radiología e imágenes diagnósticas, estoy en el curso de radiobiología y radioprotección y por medio de este video voy a dar explicación al punto 9 de la actividad grupal. En esta primera diapositiva, esto quiere decir que el síndrome de radiación aguda es una serie de síntomas que pueden aparecer poco después de una exposición a una dosis alta de radiación ionizante en un corto periodo de tiempo. En algunos casos graves se puede requerir hospitalización para monitorizar y tratar los efectos de la radiación, ya que la radiación ionizante puede ser perjudicial para el cuerpo humano debido a su capacidad para causar daño celular. Mutaciones genéticas, inflamaciones, enfermedades agudas y crónicas, efecto en la reproducción y daño a órganos internos. Este síndrome se manifiesta clínicamente de las siguientes fases. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la fase 1 y la fase 2. En la fase 1 puede ser leves al principio y puede empeorar con el tiempo a medida que se desarrolla este síndrome agudo. Tiene síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, mareos y debilidad. En la fase 2, los síntomas pueden disminuir o incluso desaparecer por completo. Una de ellas puede ser la reparación de las células. Sin embargo, esto no indica una recuperación completa, ya que los efectos de la radiación pueden continuar desarrollándose en el cuerpo y esto puede aumentar el riesgo de infecciones, anemia y hemorragias. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la fase 3 y la fase 4. En la fase 3 ocurren semanas después de la exposición, se desarrollan manifestaciones clínicas más evidentes y graves que afectan múltiples sistemas en el cuerpo, como trastornos sanguíneos, afectación en el sistema nervioso, problemas gastrointestinales. En algunas ocasiones pueden haber manifestaciones de ampollas, enrojecimiento, inflamación y descamación de la piel. En la fase 4, para aquellos que han recibido dosis muy altas, la recuperación puede ser incompleta o no funcionar en absoluto y pueden desarrollar complicaciones graves o incluso la muerte, como también infecciones graves, daño orgánico permanente y mayor riesgo de cáncer en el futuro. Muchas gracias.